¿sí? que ya conocemos en 1982. La segunda reforma financiera que se emprende hacia 1989 ya tiene completamente otra visión y vamos a decir que está guiada por otro tipo de compromisos fundamentales que en México ya se estaban desarrollando ampliamente. Y se hace ya con la visión y con el compromiso de arribar a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. La reforma financiera de esos años, del 89, 91, 92, ya está impulsando nuevas fórmulas de expansión de los mercados financieros y sobre todo las nuevas formas en que los mercados financieros están empezando a operar desde la década de los 80 a partir de lo que es la titulización y lo que es la innovación financiera. ¿Cómo fue o cuáles fueron esas reformas? Las voy a relatar muy rápidamente. Pues en primer lugar, el gran y primer contenido de la reforma financiera que se impulsa es justamente la reprivatización de los bancos. ¿Sí? Como ustedes saben, ya el gobierno mexicano los había saneado, los tenía listos para capitalizado y saneado los activos inútiles que tenían, y se decidía venderlos a los grupos económicos en México, pero a grupos económicos que tienen diferentes proyectos. Por lo menos dos diferentes proyectos. Uno de ellos, el proyecto era fortalecer al grupo y que fuera base fundamental para la internacionalización tanto de los bancos como del propio grupo económico. Y el segundo grupo, que más bien el interés que tiene es hacer crecer rápidamente los activos bancarios y venderlo a los inversores extranjeros en cuanto se firma el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El propio tratado le iba a dar un nuevo valor, un nuevo precio a esos bancos, y el negocio estaba ahora sí que comprarlos baratos y venderlos un poco más caros, ¿no? El otro gran punto de la reforma financiera, pues lo que ya conocemos aquí casi todos los economistas y colegas, y de lo que habló también Alicia Girón, fue el de minimizar y prácticamente anular el papel económico fundamental que venía jugando la banca pública. En primer lugar, la mandan solamente a banca de segundo piso, que porque no tiene que competir con la banca comercial, ya no puede captar más depósitos, se convierte nada más en fuente de liquidez de la banca comercial. Los bancos públicos ya no pueden fondearse más en el Banco Central, se tienen que fondear en el propio mercado de títulos. Los gobiernos subnacionales, es decir, locales y estatales, pues ya no se quedan sin posibilidades de acceder al crédito público, prácticamente su acceso al crédito se canaliza hacia el propio mercado privado, ¿no? Y también se da una aceleradísima reestructuración del mercado de valores, ¿no? Recuerden ustedes que el gran ideólogo de la reestructuración, bueno, el ideólogo doméstico, vamos a decirlo así, porque también tenemos ideólogos en otras partes como Salomon Brothers, por ejemplo, ¿sí? Tenemos otros ideólogos de la reestructuración del mercado de valores, fue Córdoba, ¿no? Córdoba Montoya. Y él, bueno, estaba muy en favor de la protección de los inversionistas con posiciones pequeñas dentro de las empresas, ¿no? Entonces parecía como que estaban protegiendo a los pequeños inversionistas. En realidad lo que estaban protegiendo eran las pequeñas posiciones de grandes inversionistas globales en las empresas locales, ¿no? Modificaron toda la forma de suscripción, la forma de operación del mercado de capitales. Especialmente hubo una enorme presión sobre las empresas que no tenían, que no participaban en el mercado, que no flotaban sus acciones en el mercado, para que empezaran a flotar sus acciones en el mercado financiero doméstico, en el mercado de valores doméstico, nuevas colocaciones accionarias, además toda la participación de estas empresas en la emisión de títulos de deuda, y por supuesto con toda la apertura del mercado de valores a los bancos de inversión estadounidenses para la emisión de valores de empresas locales, y también para la colocación de la deuda pública en el mercado internacional, y también, ¿por qué no?,
de acciones y bonos de empresas privadas mexicanas en el mercado internacional. Con toda esa gama de reformas fundamentales dentro del mercado de valores que se da justamente en esos años previos, en esos meses previos a la firma del Tratado de Libre Comercio, pues en realidad se construye una portentosa reforma financiera que abrió grandes espacios a los nuevos negocios financieros que se estaban haciendo, que abrió la participación de los grupos financieros, de los grupos económicos mexicanos a retomar los bancos con diferentes estrategias de expansión, pero que además limita completamente el financiamiento que puede obtener el gobierno mexicano a través justamente de la autonomía que se le otorga al Banco Central, a partir del momento del cual pues el Banco Central se encuentra ya completamente imposibilitado de otorgar financiamiento al gobierno mexicano. Por el contrario, como todos ustedes saben, hoy el Banco Central le debe un montón de dinero al gobierno mexicano, en vez de que sea el gobierno mexicano el que utilice al Banco Central para el fondeo de sus actividades. Con todo eso, pues, en realidad la reforma financiera, y a diferencia de lo que aquí se ha dicho respecto de otros sectores de la actividad económica, sí se puede decir que la reforma financiera se construye justamente de cara a lo que va a ser la firma del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, como ustedes saben, justamente el capítulo de energía y el capítulo financiero fueron los últimos en firmarse, fueron de más estilos y aflojas hubo. El cuarto de al lado y muchos de los que estaban ahí presentes estaban convencidos de que íbamos a mantener los bancos en manos de mexicanos, y también por supuesto el sistema de pagos, que es una parte fundamental una parte fundamental del sistema bancario, y garantizar que hubiera más competencia, pero mantener el sector financiero en manos de mexicanos. De alguna manera, todavía hasta ese momento los gobiernos en general, y específicamente el gobierno de México, sostenía la importancia que era mantener el sistema bancario en manos de mexicanos. Ya fue hasta el gobierno de Cedillo donde dijo, no, pues es que no importa quién tenga los bancos, lo importante es que sean eficientes, ¿no? Quién sea el propietario es lo de menos, ¿no? Porque además ahora ya toda la propiedad se diluye, el mercado accionario, ¿no? Sin embargo, bueno, toda esta reforma financiera creó nuevas fuerzas en el país para impulsar una verdadera crisis financiera, bancaria y financiera como la que tuvimos. Por ahí nos hemos cansado de explicar y de escribir cómo cada una de las medidas de reforma financiera que se tomaron, ya había experiencia histórica en nuestro país y en otros países, cómo cada una de esas diferentes reformas conducía rápidamente a una crisis bancaria. Ahora, tomadas todas tan rápido y en su conjunto, pues precipitaron la peor crisis bancaria y financiera que ha tenido México en toda su historia. Las salvedades negociadas en el TLC pues se convirtieron directamente en letra muerta. Los bancos fueron quebrados nuevamente, pero esta vez por la propia reforma financiera. Otra vez fueron rescatados, limpiadas las carteras no rentables, y otra vez fueron vendidos, pero esta vez se vendieron al mercado financiero internacional en amplia expansión de los mercados globales. Ni siquiera era porque México tuviera o no condiciones de venderlos, era porque había un momento de expansión, de fusiones y de adquisiciones en el mercado financiero global. El financiamiento en moneda doméstica para las empresas locales dejó de crecer definitivamente por diversas razones en estos 20 años. En primer lugar, porque muchas empresas locales se quedaron muy endeudadas después de esa crisis, se quedaron incapaces de expandir su inversión en las condiciones de un mercado interno en recesión, posterior a la crisis y después del lento crecimiento. Muchas otras empresas locales pues cerraron, quebraron, fueron vendidas a inversores extranjeros. Las grandes empresas nacionales pues en realidad pueden alcanzar mejores condiciones de financiamiento en el mercado internacional, y los grandes inversores extranjeros tienen acceso al financiamiento de con sus propios grupos económicos, es decir, los inversionistas extranjeros que invierten en nuestro país pues tienen acceso al financiamiento de sus propias matrices o de sus bancos fuera del país. De manera que nos quedamos con una enorme carencia de servicios financieros en el país, especialmente de los servicios financieros para el crecimiento económico,
Es increíble pues el desinterés por parte de estos bancos globales de financiar la inversión local. Se impone pues además entre ellos mismos un nuevo modelo de negocios financieros en los que realmente esos bancos globales ahora pues son mucho más especulativos y se dedican a dar financiamiento a otras instituciones financieras, y todo ello pues dejó al país prácticamente sin servicios para la inversión. Los bancos globales van dirigiendo más sus negocios hacia la innovación financiera, a los servicios de administración de cartera de las grandes fortunas y al crecimiento de los préstamos al consumo. Por eso el TLC, que incluyó una amplia apertura financiera para la participación en los segmentos más rentables de los pocos bancos, de los bancos globales en nuestro país, pero mantiene la moneda local. ¿Por qué mantiene la moneda local? Bueno, aquí podemos tener varias respuestas tentativas. Una de ellas es justamente que la creación monetaria en realidad en México quedó completamente ya restringida. No tenemos más bancos comerciales locales articulados a grupos empresariales. Tenemos el Banorte, que podría decirse que parcialmente está vinculado a un grupo local, y Inbursa, que sí además está en expansión. Por cierto, que anunció que va a comprar un banco recientemente. Ya no les conté mi anécdota de Greenspan, qué dijo Greenspan de por qué no le interesaba la dolarización. Esas se las cuento después. Sí, ¿verdad? Porque una vez se lo preguntamos. Bueno, entonces toda la expansión en crediticia en moneda nacional queda en manos de bancos globales, incluso siendo expansión crediticia en moneda nacional. Toda la colocación de deuda pública queda también en manos de bancos globales, y la expansión crediticia en dólares que financia en gran parte de los propios bancos globales, pero expansión crediticia en dólares que financia en gran parte o puede o no financiar la rentabilidad de los grupos económicos locales o extranjeros. Se cierra pues exitosamente, no para nosotros precisamente, pero exitosamente para la estabilidad, la llamada estabilidad financiera, este doble circuito monetario crediticio, donde queda el peso subordinado y por supuesto sueldos, salarios y todo bien controlado bajo esta estabilidad financiera. Gracias. Muchas gracias, doctora Correa. Y cerrando esta primera parte de esta mesa, interviene el doctor Alejandro Álvarez sobre el futuro del Telecam entre la segmentación de mercados, el despliegue de infraestructura y la construcción comunitaria de América del Norte.